Dios les bendiga. Estamos una vez más aquí en la casa del Señor para honrar, para bendecir y para exaltar su nombre. Amén. Amén. Hoy es un domingo un poco frío, pero hay victoria. Amén. Amén. En la vida del cristiano siempre hay victoria. Aunque hayan problemas, enfermedades, tristezas y muchas cosas, el cristiano en todo tiempo tiene que estar contento. Amén. Porque ya Cristo vive en nuestros corazones. Ya no vivo yo, dice la palabra del Señor, sino Cristo vive en mí. Y si tenemos a Cristo, vamos a exaltar, vamos a bendecir su nombre hoy. Amén. Vamos a empezar alabando y bendiciendo el nombre del Señor con una alabanza. Amén. Amén. Eso. Amén. Que el Señor les bendiga a los hermanos que están aquí y a los que están mirando desde su casa también. Que el Señor les bendiga donde estén. Y vamos a aprovechar esta tarde para darle toda la gloria al Señor. No importa dónde estemos, si estamos, Señor, si estamos reunidos en su nombre, dice su palabra que Él está ahí. O sea, que Él está con nosotros donde quiera que estemos. Lo que a Él le importa es nuestro corazón y cómo le estemos adorando a Él. Amén. Así que vamos a darle toda la gloria a Él. Amén. Exaltamos, Señor, damos toda la gloria.
día más, un domingo más de victoria, Señor. Estamos aquí nuevamente con el único propósito de exaltar tu nombre, de bendecir tu nombre, de tener un corazón agradecido por todas las maravillas, por toda la compasión y misericordia que has tenido por nosotros, Señor. Tu gracia ha sido fiel, Señor, no nos falta nada. Tenemos salud, tenemos fuerza, Señor. Podemos ver y contemplar la luz del día. Podemos gozarnos en nuestro trabajo, Señor, en los estudios. En todo momento, Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre en esta tarde, Señor. Y bendecimos, Señor, a los hermanos que se quedaron en casa. Solamente tú eres el único que sabes el propósito y el motivo por el cual ellos están en su casa. Pero yo te pido, Señor, que ahí donde ellos están, Señor, que ellos puedan levantar sus manos, como dice la alabanza, para exaltar al único y maravilloso Dios, al Dios todopoderoso. Es el motivo por el cual nosotros estamos aquí agradeciendo, porque tú no eres un diosito de esos chiquitos que se andan colgando en el cuello, Señor. Tú eres un Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, Señor, y es el motivo más grande que el cristiano viene a exaltar tu nombre. Padre, en este día, Señor, ponemos este servicio de principio a fin. Queremos gozarnos en la alabanza, queremos llegar a tu presencia con adoración y queremos escuchar tu palabra, Señor. Pon carbón encendido en la boca de la pastora, Señor, porque la palabra que viene hoy, Señor, tú sabes por qué la traes para nosotros. Padre, queremos recibir, abrimos nuestros corazones. En el nombre de Jesús recibimos desde ya tu bendición, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los hermanos que estamos aquí somos más que bienvenidos. Le da un aplauso para nosotros, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Vamos a seguirnos gozando. Vamos a darnos entre nosotros la bienvenida. Y a los hermanos que están allá también vía online, pues también que Dios les bendiga. Desde aquí les mandamos un caluroso saludo. Y vamos a cantar nuestro coro de bienvenida, amén. Y luego seguimos gozándonos en la alabanza, amén. Poderoso y majestuoso. Te alabamos, Señor. Comparable eres tú, Jesús. Poderoso Dios, majestuoso Rey, maravilloso y comparable eres tú.
damos gracias, Señor, porque en tus manos somos libres de toda aflicción, Señor. Así es, Señor. Aleluya. Bendito. Te damos toda la gloria, Jesús. Cuando estaba en busca, tú me hiciste saltar, me llenaste de gozo, me inundaste de paz, finalmente tocaste y me hiciste danzar, mi silencio viste, y ahora puedo cantar, mi corazón agradecido está por tu bondad, Señor, soy libre de aflicción, tu perdón hizo ser en mí una nueva canción desde mi corazón. Mi corazón agradecido está por tu bondad, Señor, soy libre de aflicción, tu perdón hizo ser en mí una nueva canción desde mi corazón. Cantamos, Señor. Cuando estaba en busca, tú me hiciste saltar, me llenaste de gozo, me inundaste de paz, finalmente cambiaste y me hiciste danzar, mi silencio viste, y ahora puedo cantar, mi corazón agradecido está por tu bondad, Señor, soy libre de aflicción, y tu perdón son ser en mí una nueva canción desde mi corazón. Mi corazón agradecido está por tu bondad, Señor, soy libre de aflicción, y tu perdón son ser en mí una nueva canción desde mi corazón. Gracias, Señor, por liberarnos de toda aflicción. Te damos la gloria a ti, Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Te decimos, Señor, que te amamos, Dios. Amado Que Jesús. sin ti no seríamos nada hoy. Así es, Señor. Por eso te adoramos hoy, Jesús. Te cantamos, Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como
no sé dónde estuviera, oh, si yo aquí no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. No sé dónde estuviera, oh, si yo no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Te amamos, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Jesús. Exaltamos, Señor. Damos toda la gloria al Rey. Te amamos, Señor. Cristo, yo te amo. Te amamos, Jesús. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera, si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gracias, Señor, te amamos, Rey. Te damos toda la gloria a ti, Jesús. Toda la alabanza a ti, Padre. Para siempre, Señor. Oh, siempre. Gracias, Señor. Y te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón, Jesús. Con toda nuestra alma, Señor. Adora al Señor. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido
todo su corazón. Hay una fuente en mí. Que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza, y de adoración, dirigido hacia ti, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Es un río de alabanza y de adoración. Te adoramos, Señor, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración. Dirigimos hacia ti, Señor. Una fuente en mí. Ante el Señor, que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza, es un río de alabanza, y de adoración, dirigido solamente a ti, Señor, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo, recibe nuestra oración, Señor, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo, te adoramos, Señor, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recibe nuestra alabanza, Señor. Recibe toda nuestra oración, Jesús. Salgamos solamente a ti, Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Dice su palabra que aunque dos o tres estén reunidos, que el Señor está en ese lugar. Y Él está hoy aquí en medio de nosotros. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Jesús. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, Dios. Muéstranos tu camino, Señor, y ayúdanos a seguirte, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy cuando llegué aquí, a eso de la... habrá sido como
1 y algo, por esas cosas que solo el Señor hace y dirige. Estaba ya sentada y vino un mensaje a mi teléfono y revisé y decía, mi hermano de Paraguay, mi hermano menor decía, a ver si puedo leer. Quiero pedirte tus oraciones, me siento mal, pero mi presión y ritmo todo está bien. Ahora es difícil ir a consultar por el COVID. Estoy acá sin saber qué hacer y nadie despierto en el país. Eran como la 1, las 2 de la madrugada, ¿verdad? Y claro, consultar, ir al hospital, hoy te ponen que es COVID y se complica toda la vida y me pide oración porque estaba pidiendo oración en el grupo de los hermanos, todos estaban durmiendo, nadie le respondía. Yo comencé a orar y comencé a decirle todo lo que el Señor trajo a mi corazón, ¿verdad? Después puse estas alabanzas que estamos cantando tan preciosas y estaba nomás maravillándome del hecho de que nosotros estamos cantando aquí en Corea, pero hay gente que está siendo ministrada en otro lugar. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Honramos tu nombre. Nuestro Dios es grande. Gloria a Dios, amén. Y Él tiene poder. Amén. Así es, Señor Jesús. Y yo sé que mi hermano fue ministrado por esta alabanza tan preciosa. Aleluya. Que a mí me tocó mucho también. Amén. Gracias, Jesús. Y yo le dije que tal vez fuera una opresión de parte del enemigo y él me dice, puede ser. Y les pido que ustedes también puedan interceder por él, que pueda ponerse mejor. Amén. Ustedes saben, un padre de familia en este tiempo tiene mucha carga, ¿verdad? Por todo lo que está haciendo esta situación, que no hay trabajo y tantas cosas, ¿no? Y que el Señor ponga su mano no solamente sobre él, sino todas estas personas que están necesitando del Señor en este tiempo. Y muchas veces en esa necesidad y en esa, digamos, en esa angustia, en esa inquietud de su corazón, nos recuerdan tal vez muchas personas de ir al Señor. A pesar que saben que el Señor está ahí, pero en esa desesperación, de repente no ven salida, ¿verdad? Pero que el Señor pueda ministrar esos corazones hoy. Para nosotros es de tarde, para ellos es otro horario en los países que están escuchando, ¿no? Pero que el Señor en su fidelidad pueda hablar y pueda ministrar esos corazones y pueda darles ánimo y pueda darles la fortaleza que tal vez no están teniendo en este momento, ¿verdad? Y sigamos nosotros, hermanos, orando unos por otros y que el Señor nos dé la fortaleza, nos dé la fuerza y en medio de todo que Él nos dé alegría de continuar. No sabemos qué nos depara diciembre, enero, no sabemos, ¿verdad?, qué pueda pasar. Pero confiemos y sigamos confiando en la fidelidad de nuestro Señor. Hoy vamos a hablar de ríos de agua viva. Y quiero que abran su Biblia, hermanos, en Juan 7. Juan 7, 37, 38 y 39. Es un pasaje precioso de la palabra de Dios y que nos habla de una manera muy, muy, muy especial en este tiempo. Es un recordatorio para nosotros, los hijos de Dios, en quién tenemos la fuente de nuestra vida, de nuestro propósito, de nuestra existencia, de todo. Dice Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora nosotros leemos esto y entendemos de una cierta manera, pero esta fiesta, dice que en el último y gran día de la fiesta, era la fiesta de los tabernáculos, ¿ok? Y era una fiesta muy popular que hasta ahora incluso se practica en Israel, en el siglo XXI, hasta ahora hace poco se celebró, ¿verdad? Y era aparte de ser una fiesta popular muy, muy practicada, conocida, esperada y celebrada, era una fiesta muy rica en simbolismo espiritual, llena de símbolos, ¿verdad? Por ejemplo, cada día de la fiesta se incluía, por ejemplo, una ceremonia
Esta fiesta duraba 7 días. Se incluía una ceremonia del agua, así se llamaba, del agua, en la que había una procesión de sacerdotes del templo, ¿verdad?, que descendían hasta la frontera sur de la ciudad de Jerusalén, hasta un manantial que se llamaba el manantial de Gijón, que desembocaba en el estanque de Siloé. Entonces descendían los sacerdotes y allí un sacerdote llenaba de agua un cántaro de oro, ¿sí? Recogía el agua en un cántaro de oro mientras un coro cantaba Isaías 12:3. Isaías 12:3 dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Entonces, luego esa agua se llevaba de regreso hasta entrar por una puerta, porque la ciudad tenía varias puertas, y una de las puertas era la puerta del agua. Se entraba por la puerta del agua, seguida por las multitudes, y esas multitudes llevaban ramas de árboles, que era un recordatorio de aquellas cabañas que ellos construían en el desierto, donde ellos habitaban, un tipo de cabañita, un tipo de casita que hacían con esas ramas. Entonces en una mano llevaban aquellas ramas para recordar aquel pasaje por el desierto, aquel caminar por el desierto, y en la otra mano llevaban ramas de cítricos, de frutas cítricas, ¿verdad?, de plantas cítricas, conmemorando la cosecha, porque esto era época de otoño, ¿sí? Entonces la multitud iba subiendo y cantando los salmos del 113 hasta el 118. Ellos cantaban esos salmos mientras iban subiendo. Y cuando toda esa procesión de gente llegaba al templo, el sacerdote entonces subía al altar y derramaba esa agua que él había traído, derramaba esa agua sobre el altar, mientras la multitud le rodeaba a este sacerdote y seguía cantando el coro. Entonces en el 7º día de esta fiesta, esta procesión la hacían 7 veces, ¿ok? Entonces, en el judaísmo, esta ceremonia tenía, por así decir, varios niveles. Por un lado, era una súplica a Dios por lluvia, porque ya era otoño, ¿verdad? Y es una época en que empezaba una sequía, al tiempo del clima estar muy seco. Entonces, por un lado, era un pedido y una súplica por lluvia, y por otro lado, era una fiesta que estaba rica y llena de simbolismo. Y la fiesta, por así decir, establecía un memorial, un recordatorio, ¿sí? Un recordatorio del viaje por el desierto y la provisión de agua de parte de Dios para ellos en el desierto. ¿Se acuerdan de aquellos pasajes que el Señor les proveía de agua cuando Moisés golpeaba la roca? Y el derramamiento de agua que hacía que el altar de piedra del sacrificio del templo fluyera, cuando el sacerdote derramaba esa agua y fluía esa agua, eso representaba, era como un símbolo del día en que el agua vivificante de Dios fluiría del templo de Dios durante la era mesiánica. Todo era simbólico, no era cualquier cosa, eran ceremonias muy bien establecidas por Dios, dictadas por Dios. Y en el Antiguo Testamento, tanto Zacarías como Ezequiel, ellos tuvieron visiones de Dios, tuvieron visiones de ríos que fluían desde el templo. Y era como una demostración milagrosa de la bendición de Dios. Eso significaba ese símbolo del agua, ¿sí? Entonces, en una tierra como esa de Israel, que estaba afectada por la sequía en ciertas épocas del año, esta visión de agua, esta visión espectacular de agua que fluye, agua de vida que fluye, era como que esa agua que fluía del templo era el agua que fluía para la vida de ellos. Y el momento, esta aparición de Jesús en este momento y las asombrosas palabras que Él dijo, nosotros debemos entender eso en este contexto, ¿qué es lo que estaban celebrando ellos? ¿Sí? Entonces, en este contexto de celebración de agua, de sequía, de recordatorio por el desierto, como Dios proveyó de agua, es que Jesús se levanta. Y en el versículo 37, en el último día de la fiesta, dice acá que el Señor se puso de pie y alzó la voz. O sea, se puso de pie y gritó. Eso es lo que significa. Gritó, ¿verdad? Ya estaban llegando la 7ª vuelta que hicieron. Y ahí entonces el Señor se pone de pie y clama y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Eso es lo que dijo el Señor, ¿verdad? Entonces, esta fue una aparición del Señor que fue planeada y que fue preparada por el Señor para el último día. ¿Por qué no lo hizo el primer día, el tercero? Fue el 7º día que Él se presentó
para decir esto, ¿verdad? Esta fiesta tan simbólica que tenía tanto significado, tantos, todas estas ceremonias eran tan ricas en significado, profetizando algo para el futuro. Y acá entonces en el 7:37 nosotros leemos de esto, que Jesús se puso en pie como un predicador que no fue invitado, porque la fiesta tenía su programa, tenía su proceso, tenía todo todo bien determinado cómo tenía que ser. Jesús no estaba como parte del programa. Él se levanta y grita como alguien que no estaba, como un no invitado, por así decir, ¿verdad? Y acá la palabra alzó la voz significa que él gritó fuerte, enfáticamente, para que todos pudieran prestar atención a lo que él decía y que pudieran escuchar lo que él estaba diciendo. Muy interesante, ¿verdad? Porque ustedes saben que aquellos religiosos, aquellos sacerdotes, los escribas, los fariseos eran muy estrictos con todo, y que de repente Jesús se levante y en plena, la parte más importante de la fiesta, él diga esto, era porque el Señor era muy osado y él sabía lo que estaba haciendo. Entonces, lo que el Señor Jesús proclama en voz alta y públicamente a todos y a cada uno, primeramente es una invitación, pero también es una promesa. ¿Qué es lo que le está diciendo a la gente? Si tienes sed, ven a mí. Si tienes sed, ven a mí y bebe, es lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, la condición para la invitación es la conciencia personal de la sed. Sed. Jesús llama entonces, invita a las personas esa vez a reconocer, a tomar conciencia de su sed interior, ¿verdad? Nosotros por nuestra propia experiencia humana sabemos que no hay una satisfacción terrenal duradera, ¿verdad? Ni el matrimonio, ni la familia, el dinero, la fama, los viajes, las victorias, los logros académicos, las posesiones que podamos adquirir con nuestro dinero. Nada de eso satisface completamente. Eso satisface nuestra área física, ¿verdad? Y cualquier satisfacción o significado que obtenemos en nuestra búsqueda, rápidamente termina esa satisfacción, esa alegría que tenemos, se desvanece rápido, ¿verdad? Y se convierte en un recuerdo a veces, si es que nos acordamos. Es una alegría muy momentánea, ¿verdad? Y ciertamente hay eventos felices en nuestra vida, hay mucha alegría, hay momentos inesperados en los que nosotros experimentamos gran deleite, profunda alegría y satisfacción, ¿verdad? Pero ya dijimos, esos momentos son fugaces, pasan rápido y nunca podemos volver atrás en el tiempo para revivir esos momentos y para recuperar esa sensación de alegría que a veces tal vez añoramos incluso, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿por qué seguimos buscando? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Por qué seguimos buscando algo que satisfaga? Y en pocas palabras podemos decir que es algo que tenemos que hacer como seres humanos, ¿verdad? Porque tanto ustedes como yo, hermanos, somos gente sedientas, personas sedientas. Hay una sed en el corazón, hay una sed en el alma humana. Nosotros anhelamos desde lo más profundo una satisfacción profunda, bien profunda. Una satisfacción de esa que llegan de lo más profundo de nuestras entrañas, esa satisfacción que nos hace personas enriquecidas, que nos enriquece, que nos da sentido, que le da sentido a nuestra existencia. Tenemos una sed, hay una sed en el corazón. Y en el fondo de nuestra alma, bien allá en el fondo, queremos algo. Desesperadamente nuestro corazón quiere algo, anhela algo, ¿verdad? Y lo queremos legítimamente, es un anhelo del corazón humano. Y no tenemos eso, ¿verdad? Y lo que queremos es algo para ser respetados, algo que nos lleve a estar involucrados profundamente con alguien que de verdad y profunda y total y absolutamente nos acepta incondicionalmente. Eso es lo que nuestro corazón y nuestra alma busca, ¿verdad? Y ya sea que nos demos cuenta o no de eso, hermano, nuestra alma lo que busca y nuestra alma lo que está es sedienta de Dios. El alma humana está sedienta de Dios. Cada deseo, cada aspiración, cada anhelo de nuestra naturaleza humana es nada menos que un anhelo de Dios. El anhelo de Dios que tiene el corazón, ¿verdad?
Nosotros nacimos por su amor, porque Él nos creó por amor. Y no podemos, como seres humanos, no podemos vivir verdaderamente sin Él. Podemos existir y pasar la vida y disfrutar una buena vida, morirnos y se acabó. Pero no podemos vivir verdaderamente sin Él, sin el Señor. Y ese Dios, Él es ese gozo, ese anhelo que nosotros buscamos durante toda nuestra vida. Hay gente que se pasa buscando algo que nos llegan a entender, a definir qué es realmente. Y todo lo que nosotros deseamos se encuentra en Él. Todo lo que nosotros deseamos se encuentra en el Señor. Y no solo eso, sino que infinitamente más se encuentra en Dios. Entonces, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús es entonces la respuesta a esa profunda sed del alma humana, ¿verdad? Pero es nuestra responsabilidad y nuestra oportunidad beber de esa agua, ¿sí? Beber profundamente de Él, confiar en Él para producir en nuestra vida el tipo de cambio ese cambio de fondo, de vida, de corazón, ese cambio total que nosotros queremos para nuestra vida. En Él se puede, ¿verdad? Entonces, si uno se encuentra inquieto, si se encuentra sediento de algo que no entiende qué es, pero de algo más en la vida, lo que hay que hacer es responder a esa invitación de Jesús. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hay que responder a esa invitación. Hay que acudir a Él y beber libremente de su gracia, de su perdón, para experimentar el verdadero gozo y ese sentido de que yo significo algo, que yo valgo la pena, que mi existencia vale la pena, que tengo sentido. Ese significado personal que solo el Señor Jesús puede proporcionar a nuestra alma, a nuestro corazón y a nuestra vida, ¿sí? Entonces, realmente esto es muy importante y sabemos también nosotros que la felicidad, el gozo depende muchas veces de los acontecimientos y de las circunstancias externas, ¿verdad? Exteriores. Pero ese gozo, esa paz, esa satisfacción, ese sentido de nuestra vida solamente depende de beber de Jesús, beber de esa fuente de agua pura que salta para la vida eterna. Entonces, ese es el versículo 37 cuando el Señor habla y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esa es la invitación del Señor. Y para aquellos que aceptan la invitación, para aquellos que sí aceptan la invitación y vienen a Jesús, Él entonces les da una promesa asombrosa que es el versículo 38. Fíjense, hermanos, lo que dice el versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. No dice un canalcito, una gotita, ríos, un río como es el río Han, enorme, que fluye cuántos millones de litros por día, por segundo, por año. Agua, pura agua. Entonces, eso es lo que dice. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces Jesús estaba requiriendo de cada individuo que le estaba escuchando en aquella oportunidad una respuesta de fe en Él, ¿verdad? Una fe que excluye cualquier observancia ritual. Esos rituales que estaban llevando a cabo ellos era simplemente una figura de lo que iba a significar alguna vez la venida de esa agua que iba a correr para salvación, ¿verdad? Entonces, para poder venir y beber, ¿qué es lo que significa eso? Significa creer en Jesús. Y para poder seguir bebiendo, hay que seguir viniendo a Jesús, viniendo constantemente a Él, bebiendo de Él. Él es el origen de la fuente que brota dentro de cada creyente fiel. Él es la fuente de esa agua que brota, ¿verdad? Amén. Ahora, en la Biblia hay muchas referencias de la bendición del Espíritu Santo en relación con el agua. Y es muy interesante realmente. Hay versículos preciosos
Y les voy a leer algunos que yo sé que ustedes conocen, pero quiero que ustedes saboreen escuchando estas palabras en relación al agua. El primero es Isaías 44:3 y dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, sequía, ¿verdad? Sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Yo derramaré aguas sobre el sequedal. Isaías 55:1 es una invitación a todos los sedientos: venid a las aguas. ¿Tienen sed? Vengan a beber de las aguas. Isaías 58:11: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Estas son palabras poderosas de nuestro Dios. ¿El segundo cuál fue? ¿Isaías qué? 55:1, 58:11. Son promesas, hermanos, son palabras verdaderas que van a suceder y que suceden, ¿verdad? Y acá también en el Antiguo Testamento los profetas hablaban de aguas que iban a salir de Jerusalén, pero no es de una Jerusalén terrestre donde fluyen aguas vivas, sino de la morada de Cristo el Señor, que está en los corazones consagrados, de vidas transformadas por el Espíritu Santo, de aquellos que vienen para beber del Señor. Cuando un creyente viene a Cristo y bebe, no solamente sacia su sed, ¿verdad?, sino que recibe también ese Hijo de Dios una provisión tan abundante, como ríos que fluyen, es como ríos que fluyen de su interior. Recibe tanta provisión de parte de Dios por su Espíritu Santo, que es, como dice la palabra, es como un río abundante que fluye de su interior, ¿verdad? Y este pensamiento enfatiza también la naturaleza extrovertida de la vida llena del Espíritu Santo. Este manantial que uno recibe no solamente refresca la propia alma de uno, sino que fluye también, como dice la palabra, para refrescar la vida de los demás, la vida de los que nos rodean, ¿sí? Ustedes saben que el mar Muerto es un mar salado, y es tan salado, contiene tanta sal, que no tiene vida. No hay vida animal ni vida vegetal en ese mar. Hay solo minerales como azufre y unas sales especiales ahí, pero no hay vida, ¿verdad? Ahora, ¿qué explica esta condición tan extraña de este mar? Y aparte es muy hondo también ese mar, está no sé a cuántos metros debajo del nivel del mar, ese mar. Está bien hondo, ¿sí? En una depresión. ¿Qué es lo que le hace tan inusual? Y el caso de este mar es que no tiene salida, solo tiene entrada, solo recibe, pero no tiene salida, no da su agua, no le da nada, y se concentra ahí y está solamente ahí y no fluye para nada, y solo recibir y no dar nada equivale a hacer un mar muerto, ¿verdad? El río, sin embargo, fluye, lleva vida, tiene peces y tiene mucha vida. Entonces, esta ley de la naturaleza aquí del mar Muerto se puede aplicar también a la vida de los hijos de Dios, ¿verdad? Y explica muchas veces por qué muchos creyentes son infructuosos, ¿verdad? Sin vitalidad, sin gozo, sin alegría, sin entusiasmo en su vida cristiana. Es posible que asistan a la iglesia regularmente, que escuchen transmisiones, que escuchen en casa, en internet, que escuchen alabanzas, predicaciones, que escuchen estudios bíblicos, y que asimilen constantemente las escrituras, que escuchen, que tengan sus predicadores favoritos y todo eso. Pero a pesar de todo eso, es como que su vida es improductiva, su vida es, por así decir, sin vida, no tiene ánimo, no tiene energía su vida cristiana, ¿verdad? Y esos individuos son como el mar muerto. Tienen varias entradas, reciben todo, pero nunca dan, no hay salida para eso mucho que entra a su vida, ¿verdad? Y para ser cristianos y creyentes vibrantes y útiles, nosotros no solamente debemos tomar y recibir todo lo que podemos y lo que podamos, sino que también tenemos que dar y debemos dar. ¿Cómo? En servicio a los demás.
¿verdad? Entonces que el Señor sea el que nos haga fuertes, para que nosotros podamos beber de Él, para poder ayudar a las almas sedientas también. Y si nosotros estamos, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, al ser habitados nosotros por el Espíritu de Dios, nosotros tenemos esa agua de vida que salta para vida eterna. Y nosotros mismos podemos ser canales de bendición para los que necesitan. Amén. Para eso que estábamos diciendo al principio, que tal vez en este momento difícil de la vida, no saben para dónde correr. Tal vez nosotros podemos acudir a esa necesidad llevando la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser esos canales de bendición y derramar el amor que Dios derramó en nuestro corazón. También tenemos que ser capaces de derramar y de dar a los demás. Y si hacemos eso, si nosotros estamos constantemente dando todo eso que recibimos, nunca vamos a ser cristianos tipo mar muerto, nunca. Porque estamos recibiendo del Señor, pero a la vez estamos dando y dando y dando para bendición, ¿sí? Entonces, para ser un canal de bendición, tenemos que dejar que el amor de Dios fluya a través de nosotros y que no pare, que todo lo que recibimos, todo el bien, los favores, las gracias, las misericordias del Señor pueda también salir para los que necesitan. Amén. Entonces, si yo tengo sed, yo puedo acercarme. El domingo pasado estamos viendo ese versículo que decía: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, confiadamente. Yo puedo acercarme al Señor confiadamente y puedo beber de Él, ¿verdad? Entonces, si encuentro otros necesitados, yo no puedo agarrar una copa del Señor y darles, ¿verdad? Sino que lo que yo debo hacer es atender sus necesidades con el poder que el Señor me da a mí, con esa fuente que Él refresca mi vida y renueva mi vida. Con eso yo puedo entonces ser capaz de bendecir a otros, de ayudar, de llevar a otros al Señor para que Él sea el que satisfaga también su sed y yo pueda ser usado entonces como un canal de bendición. Entonces, el Señor dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y cómo yo bebo del Espíritu vivificante de Cristo? ¿Cómo se bebe del Señor? Porque lógicamente estamos hablando metafóricamente, ¿verdad? Figuradamente, ¿verdad? Y bebiendo lo más profundo de mi ser la palabra de vida. ¿Cómo yo bebo del Señor? Bebiendo de la palabra de vida. A través de la palabra de Dios, su agua viva fluye hacia nosotros, fluye. Se derrama como una fuente hacia nosotros, hacia nuestros corazones, para satisfacernos, para renovarnos, para restaurarnos, para sacar la venda de nuestros ojos muchas veces, para que podamos ver lo que el Señor quiere y tiene para nosotros. Entonces, desde el interior de mi corazón, de mi alma y de mi mente, brota y sale esa agua viva de Dios para tocar y ser de bendición a los que nos rodean. Amén. Amén. Ahora, la palabra de Dios fluye a través de nosotros. Y esto es muy importante, hermano. Me gustaría que prestemos mucha atención y que llevemos en nuestro corazón hoy esto. La palabra de Dios, esa agua viva, esa agua que es un torrente que fluye de nosotros, fluye a través de nosotros, no sobre la base de cuánto conocemos la Biblia, de cuánto hemos memorizado la Biblia, de cuánto asistimos a la iglesia, de cuánto participamos, de cuánto ofrenda damos. No depende de... Es la fuente de todo lo que es vida y vida eterna y vida que fluye en abundancia. ¿Cuánto yo tengo de eso? De eso depende que la palabra de Dios fluya en mi vida como esa agua que Él llama, que el Señor llama a beber. Entonces, nosotros debemos abrir la conexión y beber de Cristo al permanecer en su palabra. Estamos bebiendo cuando permanecemos en la palabra. De lo contrario, no vamos a poder saciar nuestra sed interior y mucho menos saciar la sed de otros que necesitan. Si nosotros no estamos bebiendo del agua de la vida, del agua eterna que fluye y que refresca y cambia y que transforma toda la vida. Entonces es muy importante, ¿verdad? No podemos saciar ni nuestra sed ni la sed de los demás si nosotros no bebemos del Señor, si no bebemos de la fuente de la vida. Entonces en el versículo 37
teníamos la invitación, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En el versículo 38 era la promesa cuando habla el Señor del Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice que, vamos a leer como dice el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Era la promesa. Y en el 39, acá tenemos entonces, se aclara ese simbolismo, eso que Jesús estaba diciendo en el 37 y en el 38, ese lenguaje que Jesús estaba usando en un contexto de agua, en una tierra seca y árida. Cuando Él se levanta y grita a la multitud para que fueran conscientes de su ser interior. Y dice Juan en el 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Acá tenemos la explicación de las palabras del Señor. Entonces Jesús lo que acaba de hacer es, le acaba de dar una profunda declaración, acaba de hacer una profunda declaración teológica. Al principio vimos que, como en la fiesta de los tabernáculos, se espiritualizaban muchos aquellos símbolos judíos, ¿verdad?, del agua para incluir, para mostrar las expectativas del Espíritu Santo que algún día iba a venir, ¿verdad? El Espíritu Santo no había venido todavía y todo aquello era un símbolo. Y aquella gente estaba llevando a cabo aquel ritual para explicar aquello. Entonces Jesús explica que el agua viva en lo más íntimo de una persona es del Espíritu. Y que el Espíritu se daría a aquellos que depositasen su confianza en Cristo para su salvación. Es lo que él estaba declarando. Ahora, nosotros sabemos que el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había sido glorificado, como dice acá, ¿verdad? Y es importante entender que Jesús es glorificado, y tenemos que entender eso para interpretar bien la venida del Espíritu Santo. Aquí Juan está vinculando, está relacionando a Jesús y al Espíritu Santo para darnos a entender mejor el origen del Espíritu Santo y su relación con Cristo, ¿sí? Ese don del Espíritu Santo no estuvo disponible durante el ministerio de Jesús. Esos 3 años que le estuvo enseñando y enseñando, no estuvo disponible todavía, ¿verdad? Se debía esperar su glorificación, como dice acá en el 39, para ser distribuido, para ser entregado, para ser dado este Espíritu Santo. Entonces, con esto Juan se estaba refiriendo a la muerte, a la resurrección de Jesús, ¿verdad? Que estaba ligado al Espíritu Santo, y no solamente a la vida, sino a la muerte, a la resurrección de Jesús, y también a la ascensión y a la glorificación del Señor, ¿sí? A la glorificación y al estar el Señor en el trono a la diestra de Dios. Entonces el Espíritu es la señal de la salida de Jesús de este mundo y de su regreso al Padre. Esto es lo que está diciendo Juan ahora, ¿verdad? Entonces el Calvario debe preceder a la resurrección y la ascensión debe preceder a Pentecostés. ¿Se acuerdan de Pentecostés? Cuando ahí fue la inauguración, cuando ahí descendió el agua de vida que fluyó para vida eterna, ¿sí? Entonces se debe esperar la glorificación del Señor Jesús para ser distribuido el Espíritu Santo. Y tenemos entonces este momento que fue cuando nuestro Señor Jesús ascendió, estuvo a la diestra del Padre, y ahí entonces es que se dio y se transmitió el Espíritu Santo, que la Biblia le define como el Consolador, el Consolador. Entonces era necesario que primero el Señor Jesús estuviera a la diestra del Padre, exaltado, antes de que Él pudiera pedir, recibir y derramar el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ese Espíritu, que también es llamado de Paracleto, vino para terminar la obra que Dios comenzó en Cristo. Comenzó la obra con Cristo, y ahora entonces pudo venir ese Espíritu Santo una vez que fue consumada, terminada y reconocida la obra de Jesús, ¿verdad? Y ahí pudo venir. Y hay en todo esto que estamos diciendo, hay una profunda lección interior para nosotros en estas palabras del Señor, ¿sí?
A veces nosotros nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué es que no hemos sido llenados, digamos, del Espíritu? ¿Y por qué nuestras vidas, por ejemplo, no son canales de bendición a través de los cuales el Señor pueda verter esos ríos poderosos para hacer florecer vidas secas, para dar alegría a corazones que están sedientos, sin esperanza? Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa conmigo, con mi vida como hijo de Dios? ¿No es la razón por la que descuidamos glorificar a Cristo? Todavía nosotros no nos hemos abandonado a Él. Muchas veces yo veo y vi también en mi vida en el pasado, hermano, es como que nosotros no queremos ceder el derecho de nuestra vida, del control de nuestra vida. Y estamos así. Y es como un tira y afloje, pero nunca soltamos del todo nuestro yo, nuestro ego, ¿verdad? Y no nos hemos abandonado, dejado estar totalmente, de reposar, de descansar completa y totalmente en Él, ¿verdad? Entonces, muchas veces no nos contentamos con vivir la vida como una rama de Cristo, sin otro objetivo que realizar el propósito de su vida más bendita, que es la glorificación del Padre. No llegamos a eso. Y queremos seguir nosotros controlando nuestra vida y teniendo esa cuerda que sujeta, y no quiero soltar porque tengo miedo, como yo decía, siempre tengo miedo que Dios me mande misionera a África. Y no quería rendir mi vida al Señor, ¿verdad? Tenemos miedo, es como que Dios nos va a fallar, va a hacer algo que yo no quiero hacer, Él me va a hacer y me va a dar deseos que yo no quiero tener, Él va a cambiar todo en mi vida y no queremos ceder, ¿verdad? No tomamos en serio, parece, nuestra misión de glorificar al Señor Jesús en nuestra vida y con nuestra vida. Y tenemos miedo, en el fondo tenemos un miedo, una inquietud que si yo suelto, si yo dejo mi vida descansar totalmente, Él va a cambiar mis planes. Y Él me va a dar lo que a mí no me gusta. Y razonamos así. Ese es el engaño del enemigo en nuestra mente. Pero hermanos, díganme, ¿cuánto nos regocijaríamos si pudiéramos nosotros ser conscientes de que de nosotros brotan ríos como lo harán las aguas en el umbral del templo algún día? Eso está profetizado, que un día en Jerusalén del templo van a fluir aguas, van a fluir ríos. Si pudiéramos nosotros ser conscientes de eso hecho, ¿verdad? El propósito de nuestra vida debe ser y debería ser honrar y glorificar al Señor siempre. Dejando todo, entregando todos nuestros derechos, todos los derechos que como seres humanos tenemos, de soltar eso y dejar al control del Señor. Entonces, ese es el propósito de nuestra vida, hermanos, de honrar al Señor, de glorificar su nombre. Si el Señor Jesús ha entrado triunfalmente en nuestra vida, en nuestro corazón, nosotros debemos servirle, debemos honrarle como el Rey que Él es, el Rey de gloria. Pero ¿por qué no hacemos eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo hacemos? Cuentan que durante la liberación de Palestina en la Primera Guerra Mundial había una fuerza combinada de soldados británicos, australianos y neozelandeses que estaban avanzando desde el sur, desde Egipto, avanzando para expulsar a los turcos que estaban habitando ahí en la Palestina, ¿verdad? Y ellos avanzaban para expulsar a estos turcos y avanzando, se alejaron mucho de su caravana de camellos que llevaban el agua para ellos, zona desértica, ¿verdad? Entonces esos camellos llevaban agua y se alejaron tanto persiguiendo a los turcos que ahí quedaron los camellos, ellos se alejaron mucho y después ya comenzó el problema de la sed. Y comenzó tan fuerte esa sed que ellos estaban avanzando desde Beerseba, que está allá al sur de Israel, ellos estaban subiendo. Y los turcos avanzaban hacia unas fuentes, unos pozos que se llaman los pozos de, Sheria, se llaman unos pozos de agua potable. Entonces ellos siguieron avanzando y ya la sed iba haciendo estragos, muchos ya iban muriendo y avanzando en ese calor y en ese sol, en ese desierto. Finalmente, después de mucho esfuerzo, ya muchos tenían problemas por causa de la sed, ya la cabeza les dolía, veían espejismos en el desierto, se le hinchaba la lengua por falta de agua, había ya muchos problemas, dice que algunos tenían los ojos rojos
de tanta necesidad de agua, pero con muchísimo esfuerzo finalmente consiguieron echar a los turcos de ahí y finalmente llegaron a los pozos, estos pozos de agua. Pero dice que muy interesante lo que pasó, que cuando llegaron ellos tenían que darle de beber primero a los heridos y después a los que iban a montar guardia. Entonces todas estas personas encargadas de ellos tuvieron que esperar y esperar, estaban muriéndose casi literalmente de sed, pero tuvieron que esperar y esperar y esperar. Y finalmente cuando el último herido y el último que iba a hacer guardia terminaron de beber, habían pasado 4 horas. Y estos hombres estaban ayudando a estas personas a beber, 4 horas esperando. Y ahí estaban las aguas frescas, agua potable. Y ellos viendo y viendo y viendo en su agonía y en su sed, sin poder todavía calmar aquella sed. Y dicen que un oficial hizo el informe de aquella situación y dijo así. Quiero que escuchen, hermanos, lo que dijo. Él dijo: creo que todos aprendimos nuestra primera lección bíblica real en la marcha de Beerseba a los pozos de Sheria. Sheria eran los pozos. Si tal fuera nuestra sed de Dios, de justicia y de su voluntad en nuestras vidas, un deseo que nos consume, que todo lo abraza y que nos preocupa, cuán ricos seríamos en el fruto del Espíritu. ¿Verdad? Agonizando de sed. Y esperando su turno hasta beber esa agua que iba a saciar la sed que estaba casi matándoles. Y es lo que él dice: si así anheláramos al Señor, si así anheláramos la gloria del Señor y su presencia y su justicia y su voluntad en nuestra vida, ¿cómo sería el fruto del Espíritu en nuestra vida? Si así anheláramos al Señor, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, nuestra sed, aún siendo hijos de Dios, muchas veces tenemos esa sed abrumadora y solamente el Señor por medio de su palabra, por el accionar del Espíritu Santo en nuestra vida, puede traer y calmar esa sed. Puede calmar totalmente esa sed. Entonces, acá en este momento cuando el Señor Jesús se levanta y habla, Él es el nuevo templo, Él es el templo. En la profecía decía que y dice que de Jerusalén, del templo, va a salir aguas benditas, aguas de salvación. Pero acá en Juan 2:21, si ustedes miran, hermanos, en Juan 2:21 y un poquito antes, dijo, miremos el 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume, cuando él echó a todos los mercaderes y a los cambistas del templo, ¿verdad? Se acordaron: el celo de tu casa me consume. El 18, y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. 20. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Amén. Entonces acá, en la teología de Juan, vemos un nuevo templo, por así decir, ¿verdad? Y así como la escatología judía predecía que el templo sería la fuente de la provisión de agua, según la teología del Antiguo Testamento, según las profecías, ¿verdad? El templo iba a ser la fuente de agua para los pueblos, demostrado en todo ese ritual, en todo ese rito que hacían con el agua. Ahora, acá en esta situación, Jesús se está anunciando a sí mismo, se está presentando a sí mismo como el sustituto, como el reemplazo de aquel templo, que de Él puede salir agua para vida eterna, agua que va a fluir de nuestra vida si nosotros bebemos de Él, si nosotros venimos a Él. Y si calmamos nuestra sed solamente en su agua eterna. Amén. Entonces, los que buscan vida eterna, los que buscan significado, los que buscan paz, los que buscan esperanza, no necesitan mirar más lejos, no necesitan mirar las cosas, no necesitan mirar a los logros humanos, no necesitan mirar a eso. Necesitan mirar a Jesús. Jesús, que es el origen de la fuente allá de Zacarías, cuando Zacarías profetizó que van a brotar las aguas. Jesús es esa agua, ¿sí? Jesús es la fuente. Él es la fuente y la razón de esa celebración, de la fiesta, de los tabernáculos.
el agua que fluye, y es Él. Por eso en esa fiesta Él se levantó y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y después dice que así como dice la Escritura, que el que bebe de Él, así de su vida, entonces correrán ríos de agua viva. Y la palabra muchas veces nos presenta palabras que hablan de fluir, del fluir, ¿verdad? Y era el Espíritu Santo, como explicó después Juan, cuando viene ese Espíritu Santo y fluye en nuestra vida para vida eterna. Y solo con el Señor, solo en el Señor. No hay otra cosa, como dice allá el salmista, no hay bien para mí fuera de ti. ¿Verdad? No hay bien para nosotros fuera del Señor, nada. Y va a ser en vano que pongamos nuestra mirada, nuestra esperanza, nuestra expectativa en las cosas o en las personas. No, todo nos va a desengañar, todo nos va a desilusionar, todo nos va a decepcionar alguna vez, pero el Señor nunca. Amén. Porque nuestra alma tiene sed no de cosas, tiene sed de Dios, de su palabra santa, de su palabra eterna. Y aquí está la palabra que podemos beber para calmar para siempre toda la sed de nuestro ser interior, de toda nuestra necesidad humana. Podemos calmar en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a orar. Mientras los chicos pueden tocar una música. Señor, te damos gracias por tu palabra santa, por tu palabra eterna, Señor, que fluye como una fuente que salta para vida eterna. Y te damos gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra para nosotros. Es una enseñanza tan maravillosa, Señor. En un momento y en un contexto y en una situación tan apropiada, el Señor con tanta sabiduría se levanta a proclamar su mensaje. Porque Él sabía que en aquella multitud había mucha gente necesitada, gente con sed de eternidad, sed de salvación, sed de perdón, sed de aceptación. Y Él sabía que Él podía suplir aquella sed del corazón de las personas. Y te damos gracias, Señor, por aquella invitación que Él hizo, que si alguno tiene sed, venga a Él y beba. Por la promesa que hizo, que si alguno bebiera de esa agua, ríos correrían desde su interior. Y que ese río que correría de su interior sería el Espíritu Santo que vendría a morar en todos los que creyeran en Él por fe para salvación. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es verdadera. Y tu palabra es una palabra que trae, Señor, un impacto en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra alma. Y te suplicamos, Señor, que tú nos des esa visión, Señor, de que sin ti nada podemos hacer. Sin fe no podemos agradarte, Señor. No hay bien para nosotros fuera de ti, Señor. Y que podamos comprender y que podamos ceder, Señor, y abrir nuestra vida y abrir nuestras manos y dejar ir todo nuestro egoísmo, toda nuestra egolatría, todo nuestro yo que quiere dominar a pesar de todo, quiere controlar nuestra vida y no queremos soltarnos en tus brazos de descanso, de reposo, de perdón. Ayúdanos, enséñanos a acercarme a esta palabra, de venir a ti, Señor, y beber lo que sí tiene significado eterno para nosotros, y no cosas que nos van a satisfacer por un momento, después se olvida para siempre y no pasa nada y no hay transformación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a creer, que podamos creer lo que dice tu palabra, que si venimos aquí, si bebemos, Señor, ríos de agua viva van a fluir de nuestra vida. Y no solamente para nosotros, sino también para bendecir a los que están cerca de nosotros, Señor, con tu poder, con tu gracia, con tu misericordia, con tu perdón y con tu salvación, Señor. Gracias te damos, Señor, gracias. Porque el Señor Jesús hablaba en un contexto tan perfecto, adaptaba su mensaje de una manera tan preciosa, de modo que la gente pudiera entender lo que le estaba diciendo. Gracias, Señor. Gracias porque hoy entendemos que tú eres la fuente de vida
que fluye para siempre para nosotros. Y en ti tenemos contentamiento, en ti tenemos esperanza, y en ti tenemos sentido. Nuestra vida tiene sentido en ti, Señor. Todo nuestro ser tiene sentido en ti, se regocija en ti, Señor. Te damos gracias por eso, Padre. Gracias, Señor. Gracias por habernos alcanzado, Señor, un día con tu salvación eterna, con tu perdón, Señor, con tu aceptación, así como somos, así como vinimos, así nos aceptaste, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor, por toda tu bondad para con nuestra vida, por todos tus bienes para nosotros, por todos tus favores y misericordias, por el agua que tenemos para beber cada día, Señor. Símbolo de ese espíritu que brota para vida eterna, Señor, en nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Oramos en este momento por esas personas que tal vez en este momento, Señor, se encuentran en esa situación difícil, que no saben para dónde correr, no saben qué hacer, qué decisión tomar. Es un tiempo difícil para todos, Señor. Que ellos puedan verte a ti como el agua eterna de salvación, que puedan venir a Cristo y beber de Él para salvación, para perdón. Que sepan y que entiendan que en Él sí, Señor, en Él, solo en Él, hay todo lo que nuestro corazón necesita, anhela y quiere en lo más profundo, Señor. Gracias por ser nuestro Salvador, gracias por ser un Dios de misericordia y de gracia. Un Dios que es fiel a su palabra y que no falla y nunca cambia, Señor. Y podemos confiar en esa roca eterna que nos sostiene, que nos estabiliza y que nos proyecta para adelante, Señor, en fe y en confianza, sin temor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendice la vida de cada hermano, de cada hermana presente, de cada hermano, de cada hermana, de cada persona que está escuchando tu palabra que fluye para la vida eterna. Bendice cada vida, Señor. Y guárdanos a nosotros en este tiempo de dificultad, que ni entendemos lo que pasa, Señor. Pero en ti confiamos, en ti esperamos, en ti ponemos toda nuestra esperanza, Señor, porque sabemos que podemos contar contigo. Porque en ti hay poder, Señor, en ti hay misericordia, en ti hay perdón, Señor. Y nos aferramos a ti, a esa agua que fluye para la vida eterna, Señor. Y a ti, Señor, nos entregamos y descansamos por fe, Señor, descansamos en ti. Cedemos nuestros derechos, Señor, para que tú te encargues, para que tú hagas, para que tú lleves a efecto ese propósito perfecto que tienes para con nuestra vida, en el nombre de Jesús y para la gloria de su santo nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre precioso de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén, Señor.